Buenas tardes. Es muy grato para mí que me hayan invitado de nuevo, cosa que agradezco mucho a este decimosexto, perdón, encuentro interdisciplinario de la comunidad de Coapa. Eh, Aquí mi ponencia se llama Repensar la historia por una historia con perspectiva de género, discurso cívico y disidencia. El caso de los monumentos intervenidos. Esta es una reflexión basada en una ponencia anterior que presenté en noviembre, ¿no? Con algunas adiciones en donde lo hago a raíz de todas las manifestaciones que hubo en los años anteriores, en las que pudimos constatar cómo se intervenía a los monumentos de la Ciudad de México, algunos de los monumentos, como parte de las protestas, de las manifestaciones, cosa que pues a mucha gente escandalizó, a otros lo aplaudieron, y otros, pues a otros nos suscitó una reflexión, ¿no? De eh, que era, cuál era el trasfondo de esto y que me llevó a repensar el papel que tienen, la función que tienen los monumentos, ¿no? Y que cómo pues, podían coadyuvar no solo a apoyar, por decirlo así, la protesta, a intervenir en la protesta, el monumento intervenido interviene en la protesta, sino también que sea un pretexto para repensar y reescribir la historia, ¿no? Pensar en una historia con perspectiva de género, cambiar el discurso cívico e incorporar la disidencia, lo cual pues ya es algo que ha sucedido después de que en 1968 los jóvenes tomaron por asalto la historia y se asumieron plenamente como partícipes de ella, desafiando las estructuras autoritarias, eh, eh, fanáticas del Estado mexicano, y que pues se empeñaba en tratarlos como si fueran retrasados mentales, ¿no? Débiles mentales. Y así como pasa con los jóvenes, pues también ocurre con las mujeres, ¿no? Y además es una cuestión que sigue un proceso muy interesante porque señala la historiadora Soledad Loaesa, el siglo XX fue un siglo de mujeres, en el que pudimos nosotros atestiguar de una manera muy clara, de una manera muy plena, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y a la política y a la vida social de una manera mucho más visible en este país, ¿no? Se pudo también constatar cómo cuestionaban abiertamente los roles que les habían sido asignados por esta estructura patriarcal. Y así como el siglo XX es un siglo de mujeres, el siglo XXI, me parece, es un siglo de la lucha contra esa historia fálica y patriarcal representada muchas veces en los monumentos, ¿no? Entonces, me parece que la intervención de los monumentos que han tenido lugar y que, bueno, pues la pandemia también puso en stand-by, por decirlo así, pues es una oportunidad más que para escucharnos, más que para cuestionarlos, para repensar la historia, ¿no? Y esto a mí me parece muy interesante como sociólogo y como historiador que soy, y que es algo en lo que enfatizo mucho, hago mucho énfasis en esto con mis alumnos, tanto en la prepa, el 5, como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Eh, la historia de bronce señala que los monumentos son edificados para recordar algún acontecimiento o para rendir homenaje a algún personaje de la historia, pero tienen también el objetivo de coadyuvar a la generación de una identidad nacional, ya que la sociedad se siente orgullosa de su pasado y que eso les sirva como una plataforma para replantear el presente y avistar un futuro promisorio. Ejemplos de lo anterior lo son en la Ciudad de México, la Columna de la Independencia, el Monumento a la Revolución Mexicana. Sin embargo, es preciso destacar que el monumento también encierra un discurso político y cívico. Esto es,
Con el monumento se glorifica un proceso social, político e histórico y se le presenta como un suceso que coadyuvó a la construcción del presente. Así, por ejemplo, Enrique Flores Cano ha señalado en su texto Historia de las Historias de la Nación Mexicana el caso del monumento a la Revolución Mexicana. Concebido originalmente durante el gobierno de Porfirio Díaz como para ser el Palacio Legislativo, fue convertido en los años 30 en un monumento al movimiento armado de 1910 y a partir de 1942 se convirtió en una necrópolis, ya que allí fueron encriptados en sus columnas los restos de Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Francisco Villa. Asimismo, el monumento está rodeado por edificios que son sede de organizaciones pertenecientes al PRI, y así el discurso político del monumento es inequívoco. El legado de la Revolución Mexicana es resguardado post-mortem por los personajes que ahí se encuentran, así como por las instituciones cuyos edificios lo rodean. El filósofo André Resler, en un texto muy interesante que se llama Mitos Políticos Modernos, señala que el monumento es contenedor de un poder mágico religioso, además del discurso cívico y político que representa. Si se trata de una necrópolis, opera sobre los vivos y es lugar de peregrinación cívica y política. De alguna manera, dice Resler, el héroe sigue vivo y el proceso histórico del que es símbolo se reproduce en cada piedra del monumento. Ahora bien, aunque no se trate de un mausoleo o de un cenotafio, el monumento encarna ese discurso. Y sin embargo, y aquí es donde viene el meollo de la cuestión, para una sociedad como la mexicana, nada o muy poco significa. En suma, secuestrado por la historiografía oficial, el monumento se ha convertido en un ente muerto que nada dice a la sociedad. Eso es lo que sucede con la mayoría de sus monumentos, ¿no? No obstante, en el transcurso de 2019-2020, pudimos presenciar un fenómeno que se caracterizó por su severo cuestionamiento a ese discurso cívico y político extraño a la ciudadanía. En estos años, durante las marchas en protesta por la violencia hacia las mujeres, los monumentos que se encuentran a lo largo del Paseo de la Reforma y en Avenida Juárez hasta la Plaza de la Constitución, fueron intervenidos con pintas y consignas en las que se denunciaba la violencia de género. Lo fácil sería decir que fueron vandalizados, ¿no? Ese es el discurso fácil. Yo prefiero decir que fueron intervenidos, ¿no? El Paseo de la Reforma y la Avenida Juárez son quizás las arterias más emblemáticas de la Ciudad de México en cuanto al discurso cívico y político que encierran, por el nombre y por el tramo que cubren, y por los monumentos que ahí están. En el Paseo de la Reforma están la columna de la Independencia, la estatua de Cuauhtémoc, la de Cristóbal Colón, las estatuas de próceres de la Guerra de Independencia y de la Reforma Liberal, y en la Avenida Juárez se encuentran el hemiciclo a Juárez y la estatua de Francisco I. Madero, frente al Palacio de Bellas Artes. Y todos estos monumentos han sido intervenidos durante las marchas a que se ha hecho alusión. Y esto es muy interesante porque pues invita o conmina a cambiar el discurso cívico, ¿no? A que el monumento ayude a cambiar ese discurso cívico que nada le dice a la ciudadanía y entonces, por lo tanto, invita también a repensar y a replantear la historia. Entonces, sí sería fácil y cómodo calificar las pintas y las consignas de esa manera, ¿no? Como una vandalización. Sin embargo, hay un antecedente de esto, ¿no? Que ha sido la intervención a los monumentos a personajes de la Confederación en ciudades de Estados Unidos durante las protestas contra la violencia racial. De esa manera, el monumento se convierte, por decirlo así, en un partícipe de la protesta. Y lo destacable es que la intervención de los monumentos, en el caso de Estados Unidos, ha sido acompañada por la exigencia de que sean retirados de su lugar, ya que son considerados parte de una exaltación al pasado esclavista y racista de Estados Unidos. Es decir, aquí el monumento entonces se convierte en esa posibilidad, ¿no? En un coadyuvante para el cambio del discurso cívico y por tanto también de a repensar, reescribir, replantear la historia, ¿no? Pensar en este caso en una historia con perspectiva de género, que es algo que sí se ha venido trabajando hace mucho tiempo, de igual manera en una sociología con perspectiva de género, pero me parece que esta situación de las protestas, pues creo que representa una oportunidad eh, eh, fundamental, ¿no? En el caso de México, me parece muy interesante que el escultor Javier Martín, autor de la estatua de Francisco I. Madero frente a Bellas Artes,
colocada ahí para conmemorar que por ahí pasó el presidente Madero a caballo el 9 de febrero de 1913. Este escultor expresó su deseo de que la estatua que él hizo, pues la han visto, se encuentra a un costado del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Expresó su deseo de que la estatua que hizo él se quede así, intervenida, luego de las marchas contra la violencia de género, porque eso dota de vida al monumento, ¿no? Y lo convierte en un testimonio de la protesta. Entonces, indicó el escultor que por eso la estatua fue colocada sin pedestal, para que fuera parte de las manifestaciones sociales y democráticas. Es decir, aquí el prócer muerto, entonces ayuda a cambiarse ese discurso, ¿no? Ese discurso excluyente, violento, machista, por un discurso incluyente, ¿no? Um, y en la lógica de la perspectiva de género también, es decir, como una metodología que busca identificar y cuestionar todos los actos discriminatorios, desiguales, excluyentes y violentos hacia la mujer. Entonces, bueno, proceder así con la intervención del monumento es llamar la atención de la ciudadanía a fin de que tome conciencia del gravísimo problema que significa la violencia de género. Se trata entonces de apelar a la atención que se debe poner a la necesidad de cambiar este fenómeno gravísimo, ¿no? Cabe hacer notar que una agrupación femenina que es el colectivo de las restauradoras con glitter, parte de una premisa que mueve a la reflexión. El monumento está muerto y hay que hacerlo hablar. Y entonces se plantea la siguiente pregunta: ¿los bienes culturales deben estar alejados de la sociedad? ¿Deben permanecer en una vitrina? ¿Inmaculados pero muertos? ¿Queremos eso, finalmente? Este colectivo señala que los bienes culturales, más que materia, son parte de lo que somos, con un sentido social y en el momento actual. O sea, deben coadyuvar a la construcción de una nueva identidad. Y entonces, justamente esta cuestión de la perspectiva de género puede coadyuvar a la construcción de una identidad nueva, ¿no? De nuevo, repensar, replantear la historia. Los monumentos traen mensajes del pasado al presente y en ese sentido mantienen un diálogo con la sociedad actual. O sea, el monumento tiene que convertirse en un dialogante con la sociedad. Pero ese diálogo debe ser no solo en alusión a la circunstancia del personaje o el proceso histórico que se recuerda, sino que el diálogo debe estar en función de la resignificación que le da la sociedad en el proceso creativo. Intervenir los bienes entonces plantea una denuncia que debe mantenerse hasta que haya un cambio en la sociedad y en la historia. Lo interesante de esta postura es que la pintura se puede quitar, no es permanente. O sea, el monumento puede ser restaurado para ser resignificado en un proceso dialéctico permanente. O sea, el monumento y el bien histórico no son intocables. La historia no es intocable, por supuesto que no. La historia tiene que ser resignificada una y otra vez. En ese sentido, tiene que ser dotada de nuevos significantes y nuevos significados. Pero el proceso de intervención no termina aquí. Hay que dar testimonio del acto, ¿no? Y entonces, bueno, una muestra elocuente son todos los testimonios gráficos que se pueden ver. Pueden buscar en Google o en YouTube, pueden buscar, dar clic en monumentos intervenidos y pueden ver toda la cantidad de testimonios gráficos que hay. Entonces, bueno, sí, la pinta puede ser borrada, el monumento puede ser restaurado, pero el testimonio gráfico ahí se va a quedar. Y es muestra elocuente, entonces, de esta intención de reescribir la historia. Creo yo que finalmente no se trata nada más de protestar de denunciar la violencia de género, se trata también de reescribir la historia. Finalmente, ese es, creo yo, la apuesta fundamental, ¿no? Entonces, bueno, son importantes, es importante ver los testimonios gráficos, es parte de esa historia que se reescribe día con día. Una cuestión que hay que resaltar es que acompañar al movimiento esto no significa exaltar la vandalización. El monumento tiene que estar en contacto con la sociedad, de otra manera se convierte en materia muerta. ¿Y a qué sociedad le sirve un monumento que no habla? Un monumento que nada expresa, un monumento que nada significa? Eso no sirve absolutamente para nada. Es decir, no puede convertirse en materia muerta, que nada dice, que nada significa en el imaginario colectivo. Si el monumento no es resignificado, ningún valor tiene, no tiene sentido, no tiene sentido que exista.
La efeméride que conmemora nada dice ya. De esa manera, al ser resignificado, el monumento se convierte en un vehículo de la denuncia, de la protesta, de la reescritura de la historia, ¿sí? Y no es solamente un fin, o sea, el monumento como vehículo, como participante de la protesta y de la resignificación de la historia. En ese sentido, el monumento, dice la UNESCO, es parte de un patrimonio cultural porque integra un proceso que suministra a la sociedad recursos heredados del pasado, no para guardarlos como reliquias mudas e inútiles, sino para establecer un nexo entre el pasado y el presente, en un diálogo que permanece y que se transmite hacia las generaciones futuras. Es decir, que las generaciones futuras pudiesen apreciar, pudiesen ver, entender que lo que el monumento les está diciendo, y en ese sentido, que la historia que coadyuvó el monumento a reescribir. Entonces, en ese sentido, el monumento es un recurso tangible, heredado para ser vivido y mediante su conversión en una fuente de diálogo entre el pasado y el presente. De esa manera, el monumento se convierte en un patrimonio dinámico en el que se manifiestan ideas, proyectos, denuncias, cuestionamientos y que por ese dinamismo ayuda a desencadenar procesos socioculturales a su alrededor, lo cual puede generar identidad y sentido a la sociedad que se manifiesta en torno a él. Se trata en suma de que el bien cultural participe de la dinámica social cambiante y que no permanezca como un mudo testigo del acontecer social e histórico, ¿no? O sea, no se trata de promover la pinta, sino de, la pinta entre comillas, ¿no? Sino de entender la importancia social de la transgresión como parte de procesos que tienen lugar en torno al monumento y en contextos específicos, ¿no? Es decir, aquí la transgresión es también reescribir la historia, ¿no? El ejemplo también es muy claro a partir de 1968, es la impronta del 68, ¿no? Cuando la ciudad y sus monumentos se perdieron para siempre como recinto de entes sagrados, entre comillas, que decidían por y para sí mismos el destino del país y de sus pobladores, ¿no? En estas protestas, en estas manifestaciones contra la violencia de género, puedo ver claramente la herencia, la impronta del 68. El patrimonio cultural puede ser restaurado, no así las vidas desgarradas por la violencia de género y que nunca volverán a ser iguales. Las desaparecidas, las muertas, las silenciadas, así como sus allegados, seguirían esperando indefinidamente la reparación histórica. Reescribir la historia es una reparación. Reescribir a la historia y replantear también la conciencia social son formas de reparar el agravio. En conclusión, intervenir los monumentos como parte de la protesta social es darles un nuevo significado y hacerles partícipes de las nuevas luchas sociales y los nuevos procesos históricos. El movimiento intervenido puede ser restaurado, el tejido social también, una vida perdida no. O sea, es decir, es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Las manifestaciones contra la violencia feminicida y la intervención de los monumentos se han convertido en gritos desesperados. Lejos de escandalizarnos por las pintas, reflexionemos en lo que se nos quiere transmitir. De lo contrario, quedaremos condenados como sociedad, como país, y también nuestra historia quedará condenada a la llamada cultura alien, como esa famosa película de los años 70 que tenía como eslogan: en el espacio nadie puede oír tus gritos. Que eso no suceda. Reescribamos la historia. Muchas gracias.